Hola, buenos días a todos ustedes. Para mí es un verdadero placer compartir este espacio promovido por el Fondo de Cesantías del Magisterio Ecuatoriano y a cada uno de ustedes sobre este tema que estáis viendo en pantalla. La presentación como tal lleva por título La importancia de las TICs en la promoción de la educación inclusiva e intercultural, y cuando me contactaron para poder compartir con cada uno de ustedes sobre este tema, lo pensé como un ejemplo también para que podáis conocer un poco el modelo pedagógico que tenemos aquí en la UNIR y sobre todo para que podáis tomar digamos, esta experiencia como un primer contacto a un potencial estudio desde nuestra casa de estudio de forma 100% online, como es nuestro modelo pedagógico. Para comenzar, les quiero agradecer la participación a todos ustedes. Cualquier comentario que tengáis podéis escribir en el chat, yo voy a estar pendiente y también vamos a ir respondiendo en la medida que se pueda durante estos 45 minutos las diferentes dudas que tengáis, ¿vale? Bien sea desde nuestro modelo pedagógico sobre el quehacer diario del día a día dentro de titulaciones como las que yo dirijo como director académico del Máster Universitario en Educación Inclusiva e Intercultural, como también, digamos, los procedimientos generales de acceso a información vinculada a nuestra institución o sobre la temática central o motivo de esta sesión principalmente que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Al respecto, comienzo, yo creo que cuando estaba elaborando y me invitaron a hablar un poco sobre el uso, la importancia de usar las TICs en el contexto educativo y sobre todo mirando el máster que yo tengo el placer de dirigir desde la UNIR, del Máster Universitario en Educación Inclusiva e Intercultural, debemos entender que la tecnología está enmarcada en la transformación de paradigmas sociales, como podemos ver un poco en pantalla cuando veamos esta imagen, un fragmento corto de Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Hemos evolucionado desde esa sociedad industrial en donde el sujeto es una máquina, es una parte más del proceso de producción, donde la automatización se ha establecido como una base regulatoria de cada uno de los desarrollos de acción social en nuestros contextos, no solamente desde el sentido industrial, sino desde ese modelo pedagógico masificado, a un contexto cada vez, si pasamos a presentación, y cada vez más vinculado a otros tiempos que no son tan modernos como los de Chaplin, pero que igualmente siguen siendo novedosos y nos afrontan unos nuevos retos por asumir. Nuevos retos que, como estáis viendo en pantalla, transforman los espacios de trabajo y obviamente son espacios de trabajo que hay que entenderlo no solamente desde la industria, sino desde el mismo contexto educativo donde cada uno de vosotros, afiliados al Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, está llevando a cabo vuestra labor docente. Un contexto que, más allá de las diferentes opciones que estáis viendo en pantalla, como nuevas profesiones o nuevos ámbitos de acción industrial o económico, está marcado por nuevos rasgos que contienen el paradigma de la sociedad contemporánea, dominado por la sociedad de la información y las comunicaciones. A ese respecto, nos encontramos, vamos a ir mostrando dos vídeos mientras yo voy hablando. Un primero de ellos, el vídeo, es un corto que creo que nos marca, es un corto hecho de una productora argentina, que nos marca un poco el escenario actual en donde también estamos viviendo y que es un reto muy importante tomar en consideración, como es el hecho de, digamos, la cantidad de datos que estamos generando en la sociedad de los datos, de los algoritmos, de lo que hemos escuchado en algún momento como Big Data, donde la información que nosotros producimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos sigue estando registrada en la nube y nos va dando, condicionando acciones de nuestro quehacer diario, pero
pasamos al siguiente vídeo, también nos encontramos en un contexto donde nuestra labor como docente está marcada bajo también un escenario hostil de aprendizaje que exige la formación continua de nosotros como docentes y sobre todo la generación de nuevos paradigmas, nuevos modelos pedagógicos que contribuyan a atraer a esa cantidad de personas que estamos formando, pero que nacieron. Antes se decía que uno nacía con un pan bajo el brazo, ahora, hoy por hoy, creo que todos nacemos o todos nacen con una tablet o con un móvil en la mano. Yo creo que el vídeo como tal es un vídeo un poco más apocalíptico, pero que no deja de ser o tener parte de razón de los retos que hoy por hoy tenemos en nuestra sociedad contemporánea, ¿vale? Todo bajo la mediación o la hipermediación de las tecnologías y de todos los dispositivos móviles que hoy por hoy tenemos acceso y tienen acceso nuestros estudiantes. Pasamos a diapositiva, por favor. Al respecto, vamos a ver en este cambio de los tiempos modernos de Chaplin a los tiempos modernos contemporáneos, dominados por los algoritmos, cada vez más dominado por el Big Data, donde estamos viendo nuevas configuraciones del ser humano, cada vez más hipermediatizado por la tecnología, por los dispositivos móviles. También nos encontramos ante el reto de repensar la educación. Y por eso el modelo pedagógico de UNIR es un modelo pedagógico que yo creo que se ajusta o se está ajustando cada vez más a esos retos que hoy por hoy tenemos. Unos retos que guardan directamente relación con el objeto misional de la educación, que como estamos viendo en pantalla es desarrollar las capacidades necesarias para que cada uno de nuestros estudiantes y nosotros como personas y ciudadanos nos desenvolvamos en el mundo que nos rodea. El mundo que nos rodea o el mundo en el que estamos también inmersos o interconectados. Buenos días Marlene, María Lisbeth, Walter y el resto de los que estáis escuchando esta sesión de hoy. Obviamente nosotros nos encontramos, por tanto, en un contexto de transformación y de repensar qué hacemos como profesores y cómo nos formamos y cómo terminamos generando acciones formativas que repercutan en nuestro quehacer diario y sobre todo que repercutan a favor de garantizar ese objetivo misional de la educación a través de nuestro ejercicio profesional como docentes a cargo de la formación de niños, jóvenes y adultos. Al respecto, tenemos que ver, como estamos observando en esta diapositiva, una diferencia del modelo pedagógico que hoy por hoy, creo, cada vez más se está ahondando y que obviamente marca la diferencia entre el antiguo régimen de formación, por así decirlo, el tradicional, que quizás muchos de vosotros estáis viviendo actualmente o siguen viviéndolo de forma muy presente, y un nuevo modelo que cada vez está ganando más terreno, que es la del siglo XXI. La del siglo XX, obviamente, está más centrado en el docente, en el otro más centrado en el estudiante, pero sobre todo el elemento catalizador o diferenciador de ambos modelos es que actualmente, como estáis viendo en pantalla, el estudiante es el centro. Hay una orientación hacia el aprendizaje activo y autónomo, hay una orientación a motivar, a buscar nuevas estrategias de motivación al estudiante y obviamente hay una necesidad cada vez más recurrente a conectar los saberes, ese aprendizaje, memorístico que era propio del modelo anterior a un aprendizaje cada vez más interconectado con el contexto de las necesidades de lo real, del contexto real, social, donde cada uno de nosotros nos desenvolvemos. Por ello, considero que esta sesión es muy útil porque creo que es un ejercicio vivo, como ya les he dicho, de esos retos que estamos todos involucrados y que obviamente desde la UNIR estamos y esperamos acompañarles en ese proceso de formación y sobre todo desde el punto de vista de poder compartir las ventajas y beneficios de tratar de acercarnos de forma mucho más asertiva a nuestros estudiantes desde este modelo pedagógico impulsado desde la UNIR. Al respecto, también debemos tener en cuenta que tenemos que tener presente 4 Cs, que son los ejes transversales de acción formativa en este proceso de aprendizaje actual. Cs
que como estáis viendo, está en inglés, está orientado al pensamiento crítico, a la creatividad, a la comunicación y a la colaboración. 4 ejes donde se articulan lo que la UNESCO ha dado en llamar competencias del siglo XXI, competencias del siglo XXI que no solamente, que considero que muchos de vosotros tenéis conocimiento, habéis escuchado de ellas, pero que no solamente repercuten en nuestros estudiantes, sino que nosotros mismos tenemos que ser agentes de empoderamiento de estas competencias para el ejercicio efectivo de los diferentes roles formativos que nosotros asumimos con nuestros estudiantes o en el contexto educativo, social, donde llevamos a cabo nuestra acción como profesionales de la educación o dedicados a la educación. Competencias del siglo XXI que van enmarcados en 4 ejes, como estáis viendo en pantalla: maneras de pensar, herramientas para trabajar, maneras de vivir en el mundo y maneras de trabajar. Todos estos ejes son muy importantes y sobre todo son fundamentales para el quehacer de una sociedad cada vez más interconectada, el quehacer de una sociedad cada vez más imbuida en el proceso de desinformación ante la infoxicación que tenemos hoy por hoy, donde no sabemos reconocer en buena medida qué información es cierta o qué información no lo es, o es medio cierta en ese marco conocido como posverdad, donde la verdad está ocultada o tiene elementos de ficción incluidos adrede para poder ejercer algún ejercicio o algún efecto de manipulación en nuestras consideraciones o percepciones del mundo, pero que obviamente son, digamos, cada vez más necesarios, sobre todo para nosotros como ciudadanos y colectivos que estamos involucrados en los procesos de acción social a nuestro alrededor y que obviamente no estamos deslastrados de lo que sucede a nuestro alrededor, bien sea de los países hermanos o bien sea desde los mismos procesos internos de acción social que vive nuestra sociedad, en el caso del Ecuador, con la complejidad mestiza existente en el Ecuador, como sucede en el caso de Colombia, en el caso de Perú, en el caso de buena parte de América Latina, con una alta y representativa muestra de población indígena, afrodescendiente, entre otras mezclas culturales que han provenido o son autóctonas de nuestros mismos países. Por tanto, nos encontramos en un contexto donde estos retos deben ser asumidos por agentes de transformación que, como estáis viendo en pantalla, todas las imágenes que estáis viendo, todas las personas que estáis viendo en pantalla, son los últimos finalistas, los 10 últimos finalistas del Nobel en Educación, ¿vale? El Nobel en la Educación, digamos, es un premio que se le da a los profesores cada vez más innovadores o que han innovado, han transformado su entorno con la creatividad, con la comunicación, con el pensamiento crítico, ¿vale? Y con la colaboración de esos 4 Cs del aprendizaje actual. Y como estáis viendo, buena parte de esos procesos de transformación o innovación que estos profesores han llevado a cabo, como por ejemplo el profesor Andrew Moffat del Reino Unido, están vinculados a procesos directamente relacionados con el máster al cual yo dirijo, motivo por el cual también guarda relación la temática, que es el máster universitario en educación inclusiva e intercultural. Porque finalmente nos encontramos en un mundo complejo y cada vez más complejo ante la necesidad de tomar contacto con nuestras propias raíces, pero además generar escenarios de integración desde la diversidad, desde el respeto, desde la tolerancia y sobre todo también desde la búsqueda y promoción de los valores democráticos, aspectos que guardan relación con los objetivos del milenio también y los objetivos de educación 2030 en la actualidad. Por tanto, nos encontramos en un contexto donde, digamos, el principal eje temático que yo quiero promover en esta sesión, en esta pequeña sesión, es la necesidad de que cada uno de vosotros os forméis, sobre todo para la promoción de ciudadanos cada vez más globales. Ciudadanos que, como estáis viendo en pantalla, de acuerdo a la definición que lleva a cabo, que promueve Intermon Oxfam, está o debe estar orientado a formar el respeto y la valoración de la diversidad como fuente de enriquecimiento humano.
la conciencia ambiental y el consumo responsable, el respeto de los derechos humanos individuales y sociales, entre otros aspectos que estáis viendo en pantalla. Aspectos o rasgos que son muy importantes de garantizar en estos tiempos modernos que hemos pasado de Chaplin a los tiempos modernos de los datos que hoy por hoy nos marcan un referente y nos condicionan nuestro quehacer diario, como veíamos en pantalla al comienzo de esta presentación. Un contexto, además, que, como estáis viendo en pantalla también, está marcado, y como ya había manifestado anteriormente, a una complejidad, a un carácter complejo cada vez más de nuestras sociedades, donde la afluencia de población emigrante por un producto de crisis humanitaria, la necesidad de poder establecer marcos de diversidad, tolerancia y respeto hacia el otro en contextos nacionales, así como también el respeto a comunidades minoritarias, mal llamadas minoritarias, como los colectivos LGTBI o las poblaciones autóctonas de nuestros países, exige que nosotros seamos agentes promotores de esa ciudadanía global que les había mencionado antes, pero sobre todo nosotros como docentes nos formemos para adquirir las competencias requeridas para garantizar esa formación desde la diversidad cultural y traslación de los elementos culturales de un lugar a otro de cada uno de nuestros estudiantes para enriquecer el contexto formativo de ellos. A mí esta foto, esta imagen me parece muy representativa porque cuando entendemos la sociedad actual en los términos que son promovidos en el máster de educación intercultural, inclusiva e intercultural que dirijo, yo creo que es una instalación artística, un monumento, digamos, muy representativo de la interculturalidad, donde la interculturalidad, como estáis viendo en pantalla, no solamente debe hacer referencia hacia esa diversidad social, sino también a esa diversidad general que por una parte nos enriquece, pero por otra parte nos deja vacíos ante la sensación de no estar o estar en contextos cada vez más complejos como los que nos encontramos actualmente y como yo les hacía mención en la actualidad. Por eso sigo remarcando el hecho de ser muy importante, o el establecer muy importante y el llamar la atención y aprovechar este contexto para poder, digamos, invitarles a esa formación continua que todos y cada uno de nosotros debemos llevar a cabo para afrontar estos retos en la actualidad y sobre todo para convertir a la escuela en un ámbito de promoción de la interculturalidad, respeto, integración, esas 4 C de aprendizaje, desde esos 4 ejes o 4 C de aprendizaje actuales y obviamente de los valores democráticos que hoy por hoy creo que son cada vez más pertinentes y que hoy por hoy nos exigen el tratamiento y poder sacarle provecho a las diferencias de nosotros mismos, pero también las diferencias que nosotros tenemos con respecto a los otros y viceversa. Como estáis viendo en esta sesión, uno de los rasgos yo creo que representativos en el marco de la misma es el uso que estamos teniendo de la tecnología para aproximarnos a vosotros. Una tecnología que nos facilita acercarnos, bien sea desde la Amazonía ecuatoriana, donde cada uno podéis estar, o bien sea a través de las diferentes ciudades en donde os ubicáis, en el Ecuador, Colombia, Perú o cualquier contexto latinoamericano, que hoy por hoy hace a la UNIR un referente de formación 100% online con un modelo pedagógico muy próximo y sobre todo orientado a esa educación inclusiva como la que estamos viendo y es motivo de conversación o de charla o de exposición dentro de esta sesión. Un contexto donde las TICs pueden ayudar a cada uno de los aspectos que estáis viendo en pantalla, es decir, a introducir conocimientos en el currículum, a participar en la construcción de valores comunes, desde este diálogo que podemos construir yo hablando y vosotros escribiendo, desde la promoción de actitudes positivas a través de este intercambio mediado por la tecnología y que trasciende los espacios geográficos y de tiempo para muchos de los que vais a ver esta sesión en diferido. Promocionar datos sobre elementos culturales también, obviamente en el caso de la UNIR, desde
esa posibilidad que brindan nuestras titulaciones al momento de tomar contacto no solamente con doctores españoles, sino también con otros tipos de doctores con cuya formación proviene de universidades españolas, pero también de universidades latinoamericanas. En el caso particular, tanto directores de TFM como profesores no solamente son españoles, sino también de otros contextos de América Latina. Tenemos profesores chilenos, tenemos profesores mexicanos, tenemos profesores venezolanos, colombianos, profesores que este modelo pedagógico basado en la tecnología y en la enseñanza 100% online nos acerca a cada uno de vosotros y sobre todo nos acerca la posibilidad de concretar mecanismos de inclusión desde esa interculturalidad latente que tienen nuestros estudiantes, donde muchas de nuestras titulaciones tienen una gran cantidad de matriculados y obviamente estos matriculados no solamente provienen de un país en específico, sino que tienen que intercambiar saberes desde el respeto, la cooperación, la colaboración, la comunicación y el sentido crítico que hablaba anteriormente. Y además de eso, las TICs pueden contribuir a utilizar la investigación social sobre conocimiento de los elementos identificativos de la cultura en nuestras sociedades. Ya va, disculpe, me voy atrás. Por tanto, si entendemos nuestro rol como profesores, tenemos que tomar en cuenta lo señalado por investigadores. En este caso he tomado una frase de Peter Senge del MIT, que dice que el profesor del siglo XXI tiene que enseñar lo que no sabe. Eso que nos lleva a un reto en donde quizás muchos de vosotros os formaste para ser profesores de por sí, viniste de un magisterio, de una escuela normalista, o formaste en una facultad de educación que no necesariamente, en mi caso particular, les han dotado de las competencias requeridas para ejercer esa inclusión, no solamente desde el punto de vista de necesidades especiales, sino desde el punto de vista de la interculturalidad, desde ese sentido óptimo de intentar poder establecer estrategias educativas en contextos socialmente cada vez más complejos, ¿vale? Contextos socialmente cada vez más complejos, donde nuestros estudiantes son las imágenes que yo les mostraba al comienzo, se les mostraba al comienzo de la sesión, que se la pasan mirando el móvil, desde sociedades donde los datos nos van dando recomendaciones a través de nuestros dispositivos móviles. Hay un registro de nuestras acciones diarias y donde los algoritmos y la base de datos comienzan a tener una cierta relevancia y la seguirán teniendo cada vez más. Y donde obviamente nosotros tenemos que transformarnos para seguir teniendo el rol protagónico de la educación dentro de ese proceso de transformación de nuestra sociedad. María Lourdes señala algo que aquí me resulta muy importante porque guarda relación con estos retos de la educación intercultural a través de las TICs. Retos que guardan también cercanía con lo que hemos venido hablando hasta ahora y que obviamente guardan una relación directa con este modelo pedagógico de la UNIR, donde la educación es 100% online, donde vosotros tenéis la posibilidad de acceder a clases de forma diferida como presencial, donde vosotros tenéis la compañía de un tutor que os acompaña durante vuestra vida académica y donde los profesores obviamente están, digamos, atentos a los comentarios que vosotros vertís a través de los foros, a través de los diferentes canales de comunicación, ¿vale? Pero obviamente yo creo que comparto lo señalado por María de Lourdes Barona en esta sesión de hoy, que la mejor forma de enseñar es aprendiendo y la mejor forma de aprender es hacer también. Vivir en primera persona estos procesos de formación como los que nosotros damos también desde UNIR y sobre todo asumir los retos que hoy por hoy tienen nuestras sociedades cada vez más interculturales. Retos que bajo la mediación tecnológica, como estáis viendo en pantalla, nos hace un llamado a esa formación continua de cada uno de vosotros en diferentes áreas de conocimiento.
En mi caso particular, al ser director del Máster Universitario en Educación Inclusiva Intercultural, obviamente que esta sesión la estoy enfocando más hacia allí, que es mi objeto, digamos, mi ámbito de acción diaria, pero que obviamente nosotros tenemos que pasar de nuevos modelos de pensamiento ideal que limite la capacidad crítica, ¿vale? Tenemos que asumir ese reto de transformar ese modelo ideal para romper esa capacidad crítica que yo les mencionaba antes. Tenemos que luchar o generar actores o ir sumando actores que ayuden a luchar a la resistencia al cambio que hoy por hoy siguen habiendo muchos de los docentes. En este caso, vosotros podéis encontrar resistencia diariamente en muchos compañeros vuestros o inclusive en algunos de vosotros mismos en cuanto al uso de la tecnología como un mecanismo de aprendizaje. Y obviamente hay otros retos como los que estáis viendo en pantalla, como la implicación del profesorado para atender al alumnado en función a sus necesidades, porque si hay algo que ha transformado la sociedad industrial, esa sociedad de tiempos modernos de Chaplin, a esa sociedad de los datos, algoritmos, big data que yo les he mostrado anteriormente y de la hipermediación de los dispositivos móviles, es que podemos trascender y podemos llevar a cabo acciones de educación en masa, modelos educativos basados en masa, pero también atendiendo necesidades especiales y atendiendo necesidades particulares de nuestros propios estudiantes que contribuyan a ese ejercicio de las 4C que antes había comentado. Pero obviamente todo esto se puede englobar hacia una necesidad de un cambio de modelo pedagógico. Un cambio de modelo pedagógico donde la tecnología, como estamos siendo testigos hoy, en mi caso como docente y como responsable de esta sesión, y en el caso de cada uno de vosotros, María Lisbeth, Carlos, María de Lourdes, entre otros de los asistentes, ¿vale? Nos lleva también la necesidad de entender a las tecnologías como un canal, un medio que siempre dependerá del sentido pedagógico que nosotros queramos darle a esta. Es decir, el modelo pedagógico es fundamental. Como yo les digo muchas veces a los estudiantes en clase de tecnología, que nosotros tenemos una asignatura de TICs en contextos educativos inclusivos e interculturales, muchas veces cuando yo me encuentro, y eso me gustaría que me lo comentaran vosotros, pero muchas veces cuando yo me encuentro hablando de tecnología y el uso de la tecnología y viviendo la tecnología con mis estudiantes, muchas veces, digamos, hay una sobreexpectación de cómo usar una determinada herramienta. Y yo muchas veces le indico que, como estáis viendo en pantalla, no existe una receta única, no existe una metodología única, existen metodologías activas, existen recursos que se articulan a diferentes opciones, como estáis viendo en pantalla, en la mano derecha, de realidades aumentadas, mapas conceptuales, realidades virtuales, geolocalización, inteligencia artificial, y que obviamente es muy importante adquirir esos conocimientos y aprender haciendo y enseñar aprendiendo, como decía María de Lourdes, a través de la aplicación de métodos activos que ayuden a la concreción del fin pedagógico o el resultado de aprendizaje que yo quiero lograr desde la mediación o uso de la tecnología que yo tengo al frente. ¿Vale? Marlene señala, profe, pero también hay que tener en cuenta que en muchas de nuestras escuelas aún no contamos con este recurso de las TICs. Fíjense, ahí y en la presentación, cuando la visualicéis de nuevo, aquí hay, os voy a pasar esta de nuevo para que lo veáis. Si tomáis acceso y tomáis nota de las experiencias de estos profesores han tenido conciencia de esas 4 C que yo les había dicho. Y en ninguno de ellos el tema de la tecnología, las limitaciones tecnológicas han sido un factor fundamental de no trascender el contexto educativo en donde ellos llevaron a cabo la innovación. En el caso, fíjense, yo les he compartido digamos, algunos comentarios destacados por parte de ellos. Y en ningún caso los comentarios que están viendo en pantalla son comentarios, Marlene y el resto, que apunte hacia el uso de tecnología exclusivamente. Fíjense en el caso de Débora Garafalo, de Brasil. Estamos hablando de países muy afines a los nuestros.
Desde hace 3 años los niños que pasan hambre en sus casas recogen material reciclable, botella, papel y envase, y fabrican los robots perforando y soldando las piezas. Es decir, hay que tener la creatividad, hay que tener la colaboración, hay que tener la comunicación y hay que tener el pensamiento crítico como ejes de acción que nos permita llevar a cabo esa posibilidad de promover las competencias del siglo XXI que hemos venido hablando antes. Y obviamente desde ese respeto hacia el otro, hacia las diferencias, desde ese sentido intercultural que es uno de los ejes temáticos centrales de esta sesión de hoy. ¿Vale? De todas maneras, cualquier información de estos profesores pueden acceder a la URL de la noticia o directamente buscar el nombre de los profesores que he seleccionado allí para que lo podáis ver. Las experiencias de ellos son de verdad interesantes. Fíjense lo que decía Martín Salvetti, para poder avanzar e ir cerrando, para atender comentarios vuestros. Estoy atendiéndolo mientras estoy hablando con vosotros. Y eso es una de las ventajas que tenemos dentro de este modelo pedagógico, que es la posibilidad de que las clases no sean extremadamente tediosas, sino que podemos conversar también mientras yo les leo. Martín Salvetti señala, hay que generar nuevas estrategias. Otro, Daisy Martens, de los Países Bajos, somos demasiado individualistas. Hemos perdido el sentido de comunidad que hay. Adultos y niños tienen que trabajar juntos. Como estáis viendo, son comentarios que no apuntan hacia lo tecnológico, apuntan hacia esas 4C que estábamos hablando antes y sobre todo esa educación inclusiva e intercultural. ¿Vale? Por tanto, recetas únicas. Primer aspecto dentro de las tecnologías, cuando yo suelo hablar de ellas con profesores, no existe. Y quien les diga que la única forma de promover las tecnologías con vuestros estudiantes es haciendo uso de una tablet o haciendo uso de un móvil o haciendo uso de un determinado recurso, poner en duda ese comentario. ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Cuál es la mejor metodología? ¿Cuál es la mejor herramienta para poder utilizar? Es el que se ajuste mejor con mis estudiantes, con mis necesidades, con mi contexto social de acción, con el contexto o las posibilidades o el perfil de uso tecnológico que ellos tienen la posibilidad de acceder, pero sobre todo desde el punto de vista del tipo de resultado de aprendizaje que yo quiero llevar a cabo. A continuación voy a poner un pequeño vídeo muy corto. Esto es una experiencia para que veáis de Face Feeling, de un spin-off de una empresa que se llama European Valley, ¿vale? Que trabaja en el uso de las TICs en niños y que trabaja con casos de América Latina y que desde el máster universitario de educación inclusiva e intercultural que yo dirijo hemos podido, digamos, tener estos espacios para compartir con él, con Jorge Calvo y el equipo de European Feeling. Fíjense, por ejemplo, ellos han desarrollado este pequeño aplicativo que permite reconocer digamos, el reconocimiento de sentimientos de imágenes. Yo lo puedo utilizar también no solamente como objetos, sino como personas. Mi pregunta sería, ¿esto sería interesante utilizarlo? ¿Se pudiera utilizar en nuestros espacios de clase? Es de acceso libre. Podéis contactar inclusive con él para ver escenarios de colaboración, el de Jorge Calvo, y obviamente, digamos, son ejemplos de, digamos, recursos que podemos implementar y que obviamente también depende del tipo de herramienta o de estrategias que nosotros podamos llevar a cabo a través de ellos. Mi pregunta, por tanto, sería, ¿desde qué perspectiva de resultado de aprendizaje yo pudiera utilizar este tipo de recursos para poder cubrir el currículum con mis estudiantes y que ellos aprendan de forma significativa y sustantiva ese aprendizaje para que ellos se empoderen de ese conocimiento desde un contexto como lo que yo les había mencionado antes? Y obviamente, Marlene, eso es importante. Lo que tú señalas, la tecnología pasa más allá del Internet y el computador. Este es un ejemplo del Salto Ángel, ¿vale? Fíjense que este vídeo que estáis viendo en pantalla, que estáis viendo ahora mismo, es un vídeo que está en Internet. Lo podéis buscar en Internet y lo podéis buscar en YouTube. Y obviamente, si yo utilizo el ratón, puedo aprovecharle y puedo aprender de los contextos donde yo me encuentro a día de hoy. ¿Vale?
Entonces, estos son espacios, son ejemplos de que esto trasciende más allá del Internet, esto trasciende más allá, obviamente, del simple uso de los recursos tecnológicos. Aquí lo importante, como estaba hablando Marlene y mencionábamos anteriormente, la importancia de la tecnología, por tanto, es poder aportar espacios que nos contribuyan a nosotros como docentes poder trascender esos espacios de formación tradicionales que hoy tenemos en la actualidad y que obviamente nos invite a garantizar esa promoción de esas 4C que habíamos hablado antes. 4Cs que, como ya les había insistido, es comunicación, creatividad, colaboración y pensamiento crítico, y que en buena medida, en el marco de la presentación que estamos mostrando el día de hoy, les va a servir como objetos de inspiración del desarrollo de acciones formativas de forma creativa y con esas 4Cs en ellas. Pero es muy importante tener en consideración algo. Uno de los aspectos que es muy importante es tener en cuenta la experiencia de los otros. Si tomáis en consideración la mayoría de los galardonados o de los profesores innovadores que han estado involucrados en los procesos de formación o en los certámenes de reconocimiento de los docentes, muchos de ellos han hecho uso vivo de esas 4C que les hacía mención anteriormente. Todo trasciende de la tecnología, obviamente todo trasciende, por tanto, del simple uso de la tecnología como per se, más allá del Internet, más allá del computador, y obviamente es muy importante tomar en consideración el aprovechamiento de los propios recursos gratuitos que hoy por hoy tenemos en pantalla o que tenemos en la actualidad y que obviamente es muy importante tomar en cuenta. Estamos compartiendo pantalla, la presentación, ¿vale? ¿Me estáis viendo? Vale, perfecto. Están compartiendo la presentación. Nos habíamos quedado en la imagen del Salto Ángel, que es una imagen que es, les invito a buscar 360 grados, Salto Ángel, Venezuela. Y podéis ver cómo a través del uso de YouTube, por ejemplo, podéis tener acceso a un vídeo 360 grados de toma aérea del Salto Ángel, que es uno de los saltos, el salto de la cascada de agua más alta en el mundo. Y es muy importante hacer uso de estos recursos. Mi pregunta sería yo como docente es, ¿cómo yo saco provecho de esas herramientas en beneficio de mis estudiantes? Por ejemplo, ¿desde qué punto de vista creativo? ¿Cómo esa imagen del Salto Ángel puede contribuir a esa educación inclusiva e intercultural? Son algunas cuestiones que yo debo tomar en cuenta y que para ello la metodología es activa, para ello el uso de herramientas novedosas pueden servir. Novedosa quiere decir nuevas en contexto social de acción donde nosotros lo llevamos a cabo, pueden contribuir al desarrollo de este tipo de acciones transformadoras y que obviamente exige que los profesores que están a cargo de liderar esos procesos estén formados para el mejor desarrollo de la labor formativa que cada uno tiene. ¿Vale? Fíjense, esta es una de las diapositivas, este es un uso de CoSpace. CoSpace es una herramienta de realidad aumentada que les permite a sus usuarios a través del móvil, de aplicativos móviles o a través del escritorio, es muy intuitiva, les permite colocar, si veis, etiquetas, informaciones alrededor. ¿Cómo yo puedo contribuir a garantizar un proceso de formación con mis estudiantes en donde toque la historia, donde toque las matemáticas, donde toque informática, el aula de informática, ciencias sociales, naturales, en el contexto o alrededor de lo que nosotros, del centro educativo donde trabajamos, son retos que hoy por hoy tenemos, ¿vale? Y son acciones que podemos llevar a cabo, pero que obviamente exigen esas 4C que estábamos hablando antes, ¿vale? Pasamos a la presentación. También tenemos este otro caso de geolocalización. También les invito a dar clic a esta imagen para que podáis abrirlo directamente en vuestros ordenadores y
esto puede ser o es muy interesante porque en cada uno de los puntos, cuando yo creo mi mapa en Google Maps y desarrollo estas rutas como la que estáis viendo en pantalla, puedo incluir información enriquecida, incluir vídeos, información textual, multimedia sobre determinados puntos y puedo mostrarles a mis estudiantes aspectos que son muy difíciles quizás en un contexto donde nuestros estudiantes quizás no tienen la posibilidad de viajar, ¿vale? Pero que el uso de la tecnología permite trascender esos espacios para tomar un contacto, aunque sea virtual, de estas otras realidades que hoy por hoy existen, ¿vale? Como lo que estamos teniendo el día de hoy, yo en Madrid y vosotros en Ecuador. Dicho esto, os invito a conocer el máster en Educación Inclusiva e Intercultural, dándole clic a este enlace, ¿vale? Y quedo atento a cualquier comentario que tengáis relacionado a la presentación y obviamente al modelo pedagógico. El modelo pedagógico como tal de la UNIR, para ir concluyendo, es un modelo pedagógico basado centrado en el estudiante, como ese modelo, esos rasgos del modelo de la educación del siglo XXI, donde se busca integrar a los estudiantes en un proceso formativo con el acompañamiento diario de tutores, profesores y demás personal que apoya el desarrollo de nuestras clases, más allá de los espacios físicos que nos permiten la posibilidad de tomar contacto con experiencias y personas de diferentes bagajes y saberes que considero que les ayuda a nuestros estudiantes a aprender mejor desde esa diversidad que está representada en cada uno de los miembros que hacen diariamente vida a esta institución como la UNIR. No creo que haya más preguntas, pues nada. Les agradezco el haber estado aquí, los que vayan a ver este vídeo o esta sesión de forma diferido. Quedamos a vuestra atención y esperamos volverles a ver en cualquiera de las titulaciones dentro de la UNIR, ¿vale? Y en mi caso particular, desde el Máster Universitario en Educación Inclusiva e Intercultural. Muchísimas gracias.